Voy a comenzar a grabar la clase porque vamos a trabajar sobre esa fotografía que envié por el grupo de WhatsApp. Y bueno, voy a compartir pantalla de una vez. Me voy a abrir Photoshop primero. Hoy vamos a ver lo que son herramientas y es primera parte porque como nos hemos dado cuenta, creo que para una herramienta se va bastante tiempo. A veces se va más tiempo en solo una herramienta porque tiene subherramientas y creería yo que hay posiblemente se nos vaya un poquito más de tiempo, pero entonces la idea es verlo por partes, verlo completo. Déjame comparto acá pantalla. Ujú, perfecto. Muy bien. Bueno, en el caso de ustedes que tienen ese programa, em, si no es el Photoshop original o si no es el craqueado, sino el portable, posiblemente la opción de arrastrar una imagen y abrirla arrastrándola no la encontremos. Así que lo vamos a abrir directamente desde archivo y abrir. Y vamos a buscar la imagen. En mi caso la tengo en escritorio. La tengo aquí. Perfecto. Es un JPG. Por el momento vamos a trabajar esta imagen en JPG. Eh, Primero siempre analizo la imagen. Siempre analizo lo que voy a trabajar, qué es lo que quiero, qué es lo que pretendo, a dónde quiero llevarla. Evalúo la imagen en cuanto a brillos y sombras, evalúo en cuanto a manchas, en cuanto a trabajo que me va a tocar desarrollar durante la edición fotográfica. Y bueno, esta fotografía tiene bastante detalle por lo que veo. Voy a hacer un acercamiento. Ok, vamos a hacer un acercamiento aquí. Creo que es suficiente ahí. A ver, vamos un poquito más de detalle acá. Quiero ver un poco más de detalle dónde está. Ok. Bueno, nosotros estamos viendo lo que es, tú estás en el grupo medio también, ¿verdad? Medio uno, ¿verdad? Si no estoy Sí, mal. profe. Y estamos viendo lo que es profundidad de campo, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Aquí vemos claramente que la profundidad de campo es bastante abierta. Perdón, el F es bastante abierto y por ende la profundidad de campo es muy corta. Eh, Casi que está en un solo ojo y aquí en una pestaña, mira que está como en una ceja. En esta ceja está la profundidad de campo, está en estas pestañas y ya no hay más, acá ya está desenfocado. Alcanza a enfocar como esta parte de la frente, pero ya este ojo lo tenemos desenfocado. A eso me refería de que bueno, que la profundidad de campo es muy riesgosa cuando tenemos un F bastante abierto. Por ejemplo, en la práctica de hoy en la tarde voy a llevar un F 1.4 y vamos a ver hasta dónde nos permite como esa tolerancia, hasta dónde nos permite arriesgarnos, movernos un poco. En este caso, bueno, tuve la oportunidad de que la chica se queda quieta, le cuento y pues bueno, no cuento con esa dificultad de pronto de que se mueva y pierda el punto de enfoque. Así que de enfoque está bien, creería yo que teniendo un ojo para detallar, ahí me genera este centro de interés en este ojo. Igual este queda desenfocado, pero el resto de detalles, creo que la boca, los labios, los poros, hay bastante detalle. Ya empieza a perderse detalle, es como en esta parte de acá atrás de la piel, se empieza como a difuminar y también como en la parte de acá arriba de la frente, como que a perder definición, pero es muy leve. Hay unas cuantas arruguitas aquí, como pliegues, y hay una ojera, hay unos granitos, hay unos pequeños granitos, hay unas pequeñas imperfecciones, muy diminutas, muy pequeñas. Por aquí, creo que este es un grano natural, un lunar, de todas maneras lo vamos a limpiar. Veo que los labios tienen una parte como que no fuera tan pareja, tan uniforme y eso, bueno, también resta calidad. Aquí hay unas pequeñas manchas alrededor del labio y de la boca que no son como muy agradables. Esas también se las tendría que limpiar. Esto que también está a un costado
que también está un poco sucio, también tendría que limpiarse. Bueno, eso, en cuanto a cabellos, el pelo, pues, lo dejaré así. Me gusta que tiene detalle del pelo en movimiento y cercano, como a 1 milímetro, 2 milímetros. Es muy, muy pequeño. De pronto este cabello, este pelo que está aquí atravesando la cabeza, el ojo, de hecho ya tiene, parece ser, tiene una pequeña edición fotográfica antes de sacarla del RAW y le he quitado la parte del pelo que viene desde la frente y atraviesa el ojo y atraviesa la frente. Y como nos damos cuenta aquí atraviesa la frente y bueno, no viene el origen, no tiene el origen, parece que saliera de abajo, mira, y hay que limpiarlo para que tenga ese sentido. Ese sí toca limpiarlo porque atraviesa totalmente aquí el ojo, se ve muy clara esta raya blanca. Bueno, hay como aquí este fondo es neutro, lo voy a dejar. Y bueno, voy a comenzar otra vez a minimizar a este tamaño. Está bien. Recordemos lo primero que hicimos la clase pasada. Yo lo que suelo hacer primero es guardar el archivo que voy a trabajar, es decir, guardar como y la dirección a donde lo voy a dirigir el archivo de Photoshop. En este caso lo voy a guardar como Photoshop, no como JPG, ¿ok? Y bueno, para clase, perfecto. Guardar. ¿Qué hice ahí? Guardar el archivo Photoshop. Hola Diana, muy buenos días, bienvenida. La idea es que este archivo Photoshop, recuerden que Photoshop es más complicado. Mientras vamos avanzando, él no tiene tanta memoria de almacenamiento del historial que va realizando. Así que cuando hayas avanzado bastante y quieras regresar a algún punto de origen, tendrás que ir memorizando a dónde regresar o estar guardando constantemente por si de pronto se nos pierde, se nos va la luz o cualquier cosa. Por eso yo guardo primero el archivo Photoshop y después ya comienzo a trabajar. Después de lo primero que hago, que es guardar el archivo Photoshop, es duplicar la capa. Recuerden que la primera capa, que es la capa fondo, que viene con candado, es la capa original. Y para duplicar la capa simplemente es Control J. ¿Ok? Control J y duplicamos la capa. Si no tenemos comando y no lo queremos hacer con comando, simplemente vamos a coger esta capa de fondo y la vamos a llevar acá abajo, a donde dice nueva capa. Aquí abajo, al lado del botecito de eliminar, que es en la parte inferior derecha, tenemos nueva capa. Arrastramos la capa que queramos duplicar a esa capa y ya se duplica automáticamente. Vemos que se llama fondo copia. Si yo quisiera trabajar en este momento lo que sería recorte o desplazamiento o herramienta de lazo, bueno, la cantidad de herramientas que yo quiera aplicar a esta capa, lo renombraría, sería como lo más pertinente, dándole doble clic al texto donde está fondo copia, se despliega para cambiar el texto, el nombre, renombrar. En este caso no lo voy a renombrar, simplemente la voy a dejar ahí porque no me voy a enfocar en este lado de las capas, sino en el lado de las herramientas. Recuerden que las herramientas las tenemos nosotros en el lado izquierdo y por lo general las tenemos plegadas, es decir, perdón, desplegadas, una sola tirilla, ¿no es cierto? Una sola tirilla. Si es cómodo de esta manera, depende de la comodidad. Si es cómodo de esta manera, pues yo lo dejaría de esta manera. Para mí no es cómodo porque uno tiene que bajar mucho el cursor y a veces solo lo necesito aquí para saber dónde están las herramientas. Así que bueno, comienzo a analizar qué herramienta es la primera y lo dejo el cursor, el mouse encima de la herramienta y él me dice qué herramienta es. Voy a dejarlo nuevamente y me dice que es una herramienta de marco rectangular y me dice que es con la abreviatura M. ¿Qué significa? Que yo puedo trazar un rectángulo con esa herramienta. Sí, pero no hago nada más que trazarlo. ¿Ok? Solo trazo un rectángulo, nada más. Es como para seleccionar un rectángulo, una zona. ¿Cuándo suelo utilizar esta parte? Cuando yo utilizo esta parte. Esto es interesante. Cuando yo quiero extender una parte de fondo, de flores, de esto, de hecho, a veces extiendo un poco, voy a cerrar aquí un poco para que me miren las manos, extiendo un poco a veces las hojas, los árboles, y las arrastro un poco y las hago más estiradas al estilo
del Greco, de las pinturas del Greco que son como más estiradas todas las proporciones. Así suelo hacer con esta herramienta. Entonces voy a regresar otra vez a la pantalla. Voy a ver cómo, en este caso, no tendría de dónde hacerlo o por qué hacerlo. Más sin embargo, voy a hacer un ejemplo, basándome en este rectángulo que tengo aquí para deseleccionar. Por ejemplo, aquí ya seleccioné un rectángulo, ¿verdad? Tengo seleccionado un rectángulo ahí. Con el cursor del mouse, el clic izquierdo y sin presionar, sin dejar de presionar el clic izquierdo, arrastramos y podemos hacer la selección. Como nos damos cuenta aquí, yo puedo desplazar la selección y no hay ninguna afectación en la imagen, ¿ok? Entonces yo lo que suelo hacer es estirar a veces los fondos, estirar elementos que quiero que cubran partes. En este caso no necesito cubrir partes con esta imagen, pero voy a hacer un ejemplo, ¿ok? Lo primero es deseleccionar este rectángulo también para que sepamos cómo deseleccionar una selección rápidamente. Es control D. Con control D toda selección queda deseleccionado. Y a veces es pertinente hacer control D porque a veces la selección es tan pequeña que no la vemos y estamos aplicando una herramienta o una actividad o una acción y no vemos dónde está sucediendo porque hay una selección muy diminuta, ¿ok? Entonces, cuando estamos haciendo selecciones, siempre para deseleccionar todo, control D. Perfecto. Ahora sí, el ejemplo que quería darles. Primero voy a ir a la herramienta de estirar el lienzo, que es herramienta de recortar, que es la herramienta con la abreviatura C. ¿Por qué voy a escoger esta herramienta? Porque voy a estirar el lienzo, es decir, voy a hacer más grande el tamaño de esta foto, por así decirlo. Es decir, quiero algo ampliar el lienzo, ampliar mi tamaño donde estoy trabajando. En este caso, mi tamaño es rectangular, horizontal, ¿verdad? Pero lo quisiera más cuadrado y quisiera extenderlo. Entonces, voy a la herramienta que es como un rombito atravesado, sí, unas líneas, unos ángulos atravesados que generan un rombo. Eso significa que yo puedo cambiar la proporción. Herramienta de recortar con la abreviatura C. Voy a extender hacia arriba. Voy a extender, a extender, a extender y la voy a soltar. Veo que empiezo a ver unas líneas, unas retículas, una retícula de tercios, en especial retícula de tercios. Como lo vemos, está dividiendo el rectángulo, o en este caso casi que ya estoy llegando al cuadrado, en 3 partes iguales. Lo voy a dejar cuadrado 1 a 1 y le voy a dar Enter. Perfecto. Con esa herramienta que acabo de seleccionar, que es la herramienta de recorte o la herramienta de C, abreviatura C, ¿cierto? Herramienta recortar o abreviatura C, lo que puedo hacer es estirar o reducir el lienzo, es decir, nuestro soporte donde estamos trabajando. En este caso era horizontal y lo dejé cuadrado. Voy a extender la parte frontal de ella. Esta frente la voy a extender un poco, haciendo de cuenta de que no es una frente, sino que fuera un fondo, una tela, unas flores, algo que quiera extender para cubrir este fondo blanco, que tengo que cubrirlo de alguna manera. Entonces, lo que suelo hacer, ahora sí, regreso a la primera herramienta, seleccionando la capa número 2 sería, es decir, la primera 1 sería la fondo y la 2 sería fondo copia. En la capa de fondo copia, con la herramienta, ahora sí, la primera, que es la herramienta de marco rectangular, voy a trazar un rectángulo en la parte superior. Así, muy pequeño, solo la frente. Ahí. Perfecto. Si yo muevo el rectángulo, no pasa nada, ¿ok? Yo puedo ahí reencuadrar el rectángulo, reubicarlo. Ahí, lo voy a dejar ahí, nada más. Y ahora sí, voy a duplicar esa capa. Voy a hacer un recorte de esa capa. Entonces, con control J, duplico. Y lo que hice es duplicar solo el recorte. Parece que no hubiera hecho nada, ¿verdad? Pero voy a cerrar la primera capa y la segunda, que es, y ahí quedó el recorte, miren, en la capa número 3, que se llama capa número 1, pero las voy a renombrar para que quedemos bien claros, ¿ok? La primera capa la voy a nombrar en capa 1.
La segunda la voy a nombrar 2 y la tercera 3. Perfecto, ahí ya las tengo en orden. Y voy a dejar solo la capa 3. ¿Ok? Miren, ahí está la capa de recorte. Ahí hice el recortecito. Perfecto. Entonces, en este caso estoy haciendo este ejemplo, ¿no? De extender la frente, pero vuelvo y repito, a veces puede ser tela, a veces puede ser hojas, a veces pueden ser fondos muy planos, muy limpios, cuando necesito cubrir partecitas que me quedó un fondo que tomo fotografías acá en el estudio y me queda de pronto el piso, un pedazo de madera y no me alcanzó la tela hasta allá a cubrir y se alcanza a ver el pedazo de pared o el pedazo de piso y necesito cubrirlo, lo único que hago es recortar un pedazo y extenderlo. Cuando son colores y, perdón, texturas planas. ¿Por qué? Porque cuando son texturas planas puedo, pues, que no se note la distorsión o la, bueno, sí, como la alteración del tamaño. Ahí ya lo tengo recortado. Tengo la capa 1, que es la original, la 2, que es la copia, la 3, que es el recorte de la copia. ¿Ok? Voy a afectar el recorte de la copia, pero ahora lo voy a afectar es con la siguiente herramienta, con la herramienta de mover. Y con la herramienta de mover, yo puedo moverla, claro, ahí está. Puedo también ponerla aquí encima, pero no, simplemente la voy a dejar aquí donde estaba, ¿ok? Que está encima, la voy a dejar. Voy a cerrar los ojitos de las de abajo. Miren que nosotros podemos cerrar estos ojitos y ver solo la capa que estamos trabajando, ¿ok? Listo, voy a trabajar sobre esa capa. Sobre esa capa voy a alterar el tamaño de ese fragmento. Voy a alterar el tamaño con esta herramienta que seleccioné enseguida. La primera fue la de marco rectangular y la siguiente es la de mover, que es con la letra B corta, ¿ok? O V. Con la herramienta de V y con el comando Control T, se despliega otra, como otra alteración de la imagen, que en este caso sería la modificación de su proporción. Y como vemos, en la modificación de la proporción, yo puedo ir a la mitad de tanto horizontal como a la mitad del vertical y se me despliegan como dos flechitas, ¿verdad? Si yo altero esto así, es cuando yo lleno imágenes planas. En este caso, miren, se extiende una textura que podría ser para un efecto más adelante que se llama Adamski, creo que es, no recuerdo muy bien el término, pero es cuando generan como distorsiones y alteraciones con este tipo de efectos de estiramientos y barridos, ¿ok? Le voy a dar Enter y le voy a dejar ahí. Ahora sí voy a abrir los otros ojitos. Bueno, algo así es lo que yo relleno cuando no tengo el fondo completo, ¿ok? Nada más. Es muy sencillo, ¿verdad? Voy a borrar ahora sí las imágenes que hice. Recordemos que era con la herramienta de rectángulo. También puedo seleccionar una parte, es decir, un ojo, y con Control J duplico solo el ojo. Entonces, con la herramienta de mover, que es la de al lado, ¿ok? Y lo muevo, miren, puedo separar un ojo. Y asimismo vuelvo, regreso a la herramienta de recorte y le separo la boca. Estoy haciendo planos, detalles, ¿ok? Listo, plano detalle y control J, que es, perdón, aquí no lo estoy haciendo. Miren, ahí por ejemplo, ¿por qué no me hizo? Control J. Perfecto, perfecto el ejemplo que me está dando ahí. ¿Alguien está notando qué está sucediendo ahí para que me escriba en el chat o me pueda hablar qué creen que sucedió? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo ahí? Ani, ¿te animas? ¿Alguien Por se la anima? capa, Perfecto. Es porque no está en el fondo, ¿no? perfecto, así es, muy bien. No estoy seleccionando la capa adecuada, estoy seleccionando la capa del ojo. Es decir, cuando dupliqué la capa, me separó la capa del fondo y me hizo una capa nueva que es la capa del ojo. Y cuando seleccioné la boca y le di Control J, no me duplica la capa de la boca porque no estoy en la capa de la foto, estoy en la capa
del ojo. Y si nos damos cuenta, la capa del ojo está vacía, es decir, está en transparencia, mientras que la del fondo sí tiene como ya en el lienzo un color blanco, un sólido. Entonces tendría que ir a la capa número 1. Y en la capa número 1, ahora sí, control J, y ahí está la boca. Voy a ir a la herramienta de mover, que es la abreviatura B corta, o simplemente vamos aquí al ladito de la del rectángulo y la movemos. Entonces tengo ojo, boca, voy a separarle ahora otra vez nariz, recorte rectangular. Recuerden que entonces nuevamente no estoy en la capa de la fotografía, sino en la de la boca. Voy ahora sí a la 1, control J. Perfecto. Herramienta de mover y la movemos. Perfecto. Ahí estoy haciendo como fragmentos de planos detalles, ¿verdad? Muy bien, sencillo, súper básico, un ejercicio súper básico, pero que nos va a servir muchísimo en momentos que queramos duplicar un pedazo, es decir, componer, hacer composición artística, porque esto es para explorar, esto es sin fin, la, es decir, la propuesta que uno puede hacer aquí es infinita. Es infinita, por eso la herramienta creo que es tan noble Photoshop que el limitante ya quedaría es en uno. ¿Qué es lo que quiere hacer uno? ¿Quieres hacer un mosaico? ¿Quieres hacer algo, alguna nueva propuesta? ¿Quieres generar? Es que solo como ver ya con alterar el movimiento, el desplazamiento y generar nuevas posiciones de los planos detalles genera una nueva propuesta de gráfica. Digamos que aquí estamos trabajando edición fotográfica, pero también estamos trabajando en la imagen, no como la imagen fotográfica como viene, sino en la imagen alterada. Entonces, cuando manejamos imagen alterada, generamos nuevas propuestas de fotografía digital, y en ello es un mundo infinito. Así que, bueno, habrán referentes de obras de artes conceptuales para poder abordar nuevas técnicas, nuevas propuestas en cuanto a sus intereses. Y eso tendrá también que ver con sus referentes. Cada vez que vamos avanzando, vamos ampliando esa parte de los referentes. ¿Ok? Listo. Muy fácil. Herramientas, las dos primeras cubrí ya, que es seleccionar rectángulo, mover y recortar y ampliar, que era control J. ¿Ok? Perdón, duplicar control J y control T, alterar la proporción. Y ahora sí, si yo tuviera, vuelvo a duplicar esta capa, control J. Si yo quiero cerrar este rectángulo nuevamente a la herramienta de lo que es recortar, y recorto el lienzo al tamaño original que lo tenía, no hay problema. Y ya queda ahí. Perfecto. Y quedan las dos capas, la 1 y la 2. ¿Ok? Voy a renombrar aquí nuevamente la 2. Perfecto. Tranquilos que esto queda grabado, lo estoy haciendo a veces rápido, pero simplemente estoy cambiando ese tamaño del lienzo, nada más, para tenerlos iguales, tanto la 1 como la 2. Ya vimos la herramienta 1 y 2, que sería la de rectángulo y la de mover. Ahora, si yo quisiera cambiar la proporción de esta fotografía a un tamaño más pequeño, recuerden que en la fotografía que en la capa que voy a alterar, perdón, que es la 2, control T, y me sale nuevamente el de cambiar la proporción, que va por horizontal o vertical, unas flechitas en la mitad, y en los bordes unas flechitas diagonales. Esa que va en los bordes es clave que tengamos en cuenta. Nos vamos a ir a esa parte del borde para que salgan esas dos flechitas en ese diagonal. Y con la tecla Shift presionada, sin dejar de presionar. Ojo con esto, no vamos a dejar de presionar nunca la tecla Shift cuando vamos a cambiar la proporción de alguna figura, alguna imagen, porque no queremos alterar en este momento la proporción original. Simplemente que cambie tanto como para alto como en ancho de igual proporción. Voy a disminuir el tamaño. Con la tecla Shift y yendo al ángulo, reduzco el tamaño. Ok, perfecto. Muy bien. Enter. Listo. ¿Qué hice ahí? Dupliqué la capa y alteré el tamaño, pero sin cambiar la proporción.
La proporción tanto de ancho como alto sigue siendo la misma, simplemente cambia el tamaño, ¿ok? Esto es importante, que no cambiemos el tamaño en cuanto a fotografías si no es nuestra intención. Si es mi intención cambiar y alterar la proporción, pues bueno, súper, porque es consciente que lo estoy haciendo. Pero si yo estoy haciendo esto, control T nuevamente, y hago sin tecla Shift, así, así, al ojo, al gusto mío, a como yo siento que es como el ancho de la cara, pues esto, la verdad, que es un error eh, de diseño gráfico en cuanto a proporciones, en tanto a tipografías, imágenes, logotipos, todo lo que sea diseño gráfico, pues se evita la distorsión de la proporción porque hemos pues alterado totalmente el trabajo que ya se ha generado tanto en tipografías, en diseños gráficos, en logotipos, en este caso en la proporción original de la cara. Miren cómo queda. Entonces yo no puedo, bueno, podría aproximarme al ojo a continuar una misma proporción, pero me arriesgaría muchísimo a decir, esta es la proporción a escala. Me arriesgaría mucho. Creo que la hice muy ancha, creo que la hice muy alta. Entonces, la adecuada forma, voy a regresar nuevamente al rectángulo original, la adecuada forma es ir a la esquina cuando se hagan esas dos flechitas en diagonal, con la tecla Shift presionada, ya alteramos la proporción sin distorsionar la proporción de ancho por alto, ¿ok? Esto es importante porque si se nos pasa, a veces dañamos una imagen, la alteramos. Y esto, bueno, lo vamos a utilizar para cantidad de cosas, porque a veces cuando vamos a Instagram, hay formatos que no nos dejan hacerlo en vertical completo, entonces nos toca rellenarlo, ampliar, desenfocar un fondo, qué sé yo, hacer bastantes alternativas para poder generar el cuadrado. Listo, están esas, creería yo que como tres herramientas básicas están, ¿no? Que es rectángulo, mover y recortar. Estas tres que acabo de mover aquí. Rectángulo, mover y recortar. Tres herramientas que vamos a estar constantemente utilizándolas, moviéndolas. Mejor dicho, estamos aquí es para constantemente estarlas trabajando. Estas herramientas van a ser nuestras amigas aliadas constantemente. Y vemos que el primero, que es herramienta de marco rectangular, se puede desplegar. ¿Por qué? Porque puedes seleccionar no solo rectángulo, puedes seleccionar rombo, puedes seleccionar triángulo. Entonces, vamos a desplegar. Teniéndola presionada, me dice que hay un marco elíptico también y una herramienta de fila única y una herramienta de columna única. ¿Ok? Entonces, voy a seleccionar marco elíptico. ¿Qué pasa si yo lo despliego sin la tecla Shift? La proporción, presionando el mouse izquierdo, el botón izquierdo y estirando, miren que hay un rombo ahí. Ahí está la selección de un rombo. Si yo quisiera un círculo totalmente perfecto, ¿qué tendría que hacer? Con la tecla Shift sin dejar de presionar, empiezo a extender, y ahora sí, con la tecla, perdón, con el botón del mouse izquierdo y a estirarlo. Y ya lo suelto. Y ahí está, es un círculo perfecto. Entonces, recordemos que la tecla Shift presionada es una herramienta que nos conserva la proporción tanto de alto como de ancho. Si no presionamos esa tecla, lo que corremos el riesgo es que, por ejemplo, si yo lo hago aquí al ojo, un círculo, diría que tal vez no es un círculo perfecto. Este no es un círculo perfecto. ¿Ok? No quedo totalmente seguro que lo está haciendo perfecto yo. Entonces, recordemos que para hacer un círculo perfecto, nuevamente, voy a eliminar esta capa, esa selección, es con Shift. Presiono Shift, extiendo y ahí está. Es un círculo perfecto. Y este ya lo puedo mover, ¿no es cierto? Y dirigirlo, por ejemplo, aquí al ojo, tal vez mucho más pequeño, para cambiar esa proporción. Control T. Y lo empiezo a hacer más pequeño. Ahora sí, miren que ya genera un recorte. Y ese recorte está sobre la foto. Miren que aquí ya el recorte que hice
de la selección, cuando hice control T y cambiar la proporción, me la hizo sobre la foto, no en otra capa nueva. ¿Ok? Voy a eliminarla y voy a hacer de nuevo. Con el Shift presionado, extiendo y lo dejo ahí. Si yo no presiono ninguna tecla de alteración de tamaño, de proporción, que es control T, yo puedo simplemente cambiar la posición de mi elipse, o en este caso de mi círculo, ¿verdad? Nada más, lo dejo ahí. Pero si yo le doy el comando de control T, ¿ok? Perdón. Perdón. Control D de seleccionar. Ajá. Esto ahí. Selecciono. Control T. Ok. Estaba en la capa de arriba, por eso no me hacía. Y yo cambio la proporción. Miren, ahí ya hay un recorte. Perdón, ahí me la está haciendo en la capa de abajo. Ah, súper. Lo voy a hacer, lo voy a alterar. Perfecto. Hice un recorte, ¿verdad? Voy a dejarlo ahí. Voy a cerrar el de arriba. Ajá, perfecto. Aquí tengo el recorte. Y el recorte lo tengo es en el de abajo. Recuerden que yo lo hice este recorte en el de abajo. Y no lo tengo en capas separadas. Esto es complicado. Cuando yo no tengo por capas separadas, la verdad es que se empieza a enredar. Yo aconsejo en no hacerlo en capas unidas. Es preferible hacerlo en capas separadas. Control Z para regresar y Control Alt Z para regresar, regresar y regresar. ¿Ok? Pero deshacer o regresar en Photoshop tiene muy cortas regresiones o cortas deshacer. Yo diría que a veces tiene 5 o 6 deshacer. Así que no avancen mucho si van a deshacer después. O dejen, por lo general, una copia para que no alteremos y de pronto queramos regresar a la original y no podamos porque no tiene tantos deshacer. ¿Ok? Nuevamente, voy a estar en la capa de arriba. Voy a cerrar la capa de abajo y veo, claro, que no había algo que seleccionar. ¿Qué pasó cuando yo estaba seleccionando? Voy a hacerlo de nuevo. Estoy en la capa 2, elipse, y la voy a hacer aquí en el ojo y le di control T y me dice que no se ha podido transformar los píxeles seleccionados en el área seleccionada porque está vacía. Y yo le doy OK, pero yo alcanzo a ver un ojo. Pero ojo, que ese ojo no está en la capa 2. Cierro la capa 1 y obvio, miren en la capa 2, no hay nada. Por eso no me generaba la copia, ¿ok? Entonces hay que tener mucho en cuenta eso, porque miren que esos detallitos a uno lo dejan a uno mamando gallo y uno dice, ah, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Por ejemplo, aquí yo me puedo quedar horas haciéndole control T y pensando qué está pasando, ¿ok? Y si yo no veo una capa vacía, yo la veo llena, que está con un ojo ahí, pero es porque el ojo de abajo es el que está llenando ese vacío, ¿ok? Entonces, ¿qué haría yo? Pues no lo hago en esa copia, lo hago en el de acá al lado, en el otro ojito. Cambio la proporción, control T, y ahora sí ya la amplío, ¿ok? Y ahí, ¿qué pasó? ¿Qué amplié? ¿Por qué no se ve? ¿Alguien me dice por qué no se ve lo que acabé de ampliar? Se ven clarito el error, ¿verdad? ¿Alguien lo nota? Nada. ¿Por qué no veo que acabé de ampliar un ojo? Acabé de ampliar la distorsión. Miren, estoy alterando la proporción y no se ve el ojo. ¿Por qué? Porque la alteración de ese ojo no lo estoy haciendo en la capa de arriba. Voy a ver, aquí hay un chat. Porque la capa que está, por la capa que está ubicada. Exacto, Yolber. No estoy en la capa ubicada correctamente. Estoy en la capa número 1. Por ende, no me va a funcionar. Así que control Z y voy a la capa 2 y ahí sí le doy control T y ahí sí le doy alteración y ahí lo vemos que se lo ve el ojo ya aquí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo ahí? Yo estoy recortando la capa 2. Vamos a ver la capa 2. Miren,
La capa 2 le estoy haciendo recortes, no estoy duplicando una capa. Estoy seleccionando con el círculo y estoy cortando pedazos, pedazos y pedazos y pedazos y pedazos. Para que yo no hiciera esto y que yo copiara un ojo y me quedara aparte, yo tengo que duplicar la capa, no cambiar la proporción, ¿ok? Entonces, voy a darle control al Z, 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 y hasta ahí me llegó el control al Z. Hasta ahí. Listo, perfecto. Alcancé a regresar, miren. Cierro el ojito 2, perfecto. Ahora sí, ¿qué voy a hacer? Como se debe de hacerlo, ¿ok? Voy al elipse, selecciono Shift, selecciono el ojito, perfecto. Estoy en la capa 2 y le doy duplicar capa, que es control J. Y ahí sí ya, el ojo lo tengo aparte, en una capa nueva. Mírenlo, solito. Y ahí no me va a alterar ni la foto de abajo, nada, ni la 1, ni la 2, todas están perfectas, todas están completas y aparte de eso tengo el ojito solo. Muy bien, así deberíamos hacer cada recorte, selección, para que podamos manejar todo por capas separadas y no se nos comiencen a enredar en una sola capa y ya no podamos manipularla porque ya la hemos recortado, como en el caso que recorté el ojo, y que ya había vacío y que ya no podía hacer nada ahí porque ya se quedó vacío y comencé a dañar la foto, entre comillas, dañar, ¿ok? Porque le comencé a afectar y comencé a alterar donde no quería y ya no podía regresar. Entonces, no hacerlo sobre la foto, siempre hacer una capa nueva para cada actividad y cada acción que realicemos, ¿ok? Muy bien, voy a eliminar esa capa. Perdón. Listo, tenemos capa de elipse o capa de rectangular, que es de selección, y que la selección la vemos claramente que se vuelve como una línea punteada, ¿verdad? Una línea punteada, de hecho, que está como en movimiento. Recuerden que eso es selección y que cuando queremos deseleccionar es control D para deseleccionar. Perfecto. Ahora sí vamos a la otra herramienta que está abajo de ese rectángulo, que es la herramienta de lazo, que es con la letra L, con la abreviatura L, llegamos a la herramienta de lazo. Y con la herramienta de lazo, como su nombre lo dice, es una cuerda que con el mouse, con el botón izquierdo presionado, sin dejarlo de presionar y moviendo y seleccionando lo que quiero seleccionar, pues hago una selección. ¿Ok? Esto sería una selección más orgánica, ¿verdad? Más fluida, no tan cuadrada, no tan rígida, no tan lineal. Esto tiene ya más, podemos hacerlo más orgánico, más eh, fluido, no tan cuadrada la selección. Y vemos que cuando son elementos vivos, elementos orgánicos, pues esta herramienta de lazo puede ser una utilidad. Lo que pasa, control D para deseleccionar, es que cuando estamos con el mouse, la herramienta de lazo no es tan exacta como uno quisiera. Uno tiene que ejercitar mucho con el mouse para poder hacer una correcta selección sin salirse de su forma. ¿Ok? Control J y selecciono los labios. Vamos a ver. Ahí están. Entonces, el lazo es lo mismo que el rectángulo y la elipse, pero a nuestro gusto, a nuestro antojo, a nuestra proporción, a nuestra selección libre, ¿ok? Control al Z, control al Z. Perfecto. Ahí estamos. 1 y 2. Perfecto. Nuevamente, lazo, ¿no es cierto? Estoy en la herramienta de lazo L. Y vuelvo y repito, aquí lo difícil y que debemos de practicar mucho es a seleccionar con el lazo sin salirnos de la proporción. Es difícil porque con el mouse uno está como que moviéndose mucho. Hay unas tabletas gráficas económicas en este tipo de ejercicios, las recomiendo mucho. Vamos a ver si la de acá funciona. Ok, voy a ver si con esta tableta puedo ser un poco más exacto. No soy más exacto, pero sí puedo hacer más rápido la selección, miren, con la tableta gráfica. No soy tan exacto porque en ese momento esta tableta la estoy como que apenas configurando porque, bueno, me robaron la anterior, así que
En este momento me estoy adaptando a esta. Y hay momentos en que no la siento que fuera tan exacta y que no me genera como la selección que quisiera. Perfecto, es una selección libre, ¿vale? Y aquí podemos hacer selecciones para muchas cosas, para cambiar aquí simplemente a lo de afuera y que no me altere lo de adentro. Es decir, aquí ya hay una selección y lo que está seleccionado hay una afuera y una adentro. Lo que está dentro de la selección y lo que está fuera de la selección. Y eso lo vamos a ver cuando invirtamos una selección para que no alteremos una imagen, ¿ok? Entonces, estoy en la selección. Esta selección puede ser, vuelvo y repito, simplemente para que muestre algo, quite algo, tape algo, corte algo, extienda algo. Es una selección, es herramienta de selección. No he hecho nada, simplemente es seleccionado. Sobre lo que es seleccionado es lo que voy a realizar la acción. Puede ser que sea moverla, ¿no es cierto? Puede ser que sea desplazarla, puede ser que sea alterarla, puede ser que sea copiarla, puede ser que me altere lo de afuera y no lo de adentro. Me hago un ejemplo, a ver si me hago un ejemplo. Una capa nueva aquí, ¿ok? Y voy a ir al pincel y voy a comenzar a un pincel más grandecito, que se note. Miren, por ejemplo, aquí me está pintando lo de adentro de la selección. Y eso que estoy pintando está en la capa nueva, en esta. Así que no estoy alterando la fotografía. Estoy tranquilo. Pero si yo quisiera lo de afuera y no lo de adentro, tendría que invertir la selección. Es decir, la selección es solo selección, ¿ok? La selección es solo selección. No tiene nada más. No hay nada. No le ha hecho nada. Y para deseleccionar, porque cuando estoy seleccionado así y quiero dejar de esa selección, es control D. Y ya. Voy de nuevo a la herramienta de selección y me dice que hay, cuando yo lo tengo presionada, la herramienta de selección me dice que hay otras herramientas dentro de las herramientas de selección. Me dice que hay herramienta de lazo poligonal y herramienta de lazo magnético. Estas herramientas prácticamente son muy similares a las, perdón, control D. Control D. Listo. Control D. Voy a comenzar la primera. Perdón. Mira acá. Y con la de poligonal. Perfecto. La poligonal. Recuerden que si se acaba el tiempo, regresamos al mismo link. Hoy terminamos una primera parte que creo que sería hasta las herramientas de pincel, creería. Y después las siguientes herramientas hacemos las otras. Bueno, herramienta poligonal. Su nombre lo dice, trazo líneas y puedo generar polígonos a mi gusto, libres. ¿Ok? Entonces puedo hacer aquí una línea, trazo acá y uno aquí y tengo mi trazo. ¿Ok? Pero es como lo vemos, no es tan libre. Es más cuadriculado, ¿no? Más lineal, como que muy rígida esta selección. Si es arquitectura, perfecto. Si es como producto, creería yo que funciona. Pero ya como para elementos orgánicos, no lo veo tan adecuado, ¿ok? Control D para deseleccionar. Y ahora sí vamos al otro, que es herramienta de lazo magnético y comenzamos a trazar. Bueno, aquí comienza a hacer unos nodos y comienza a unirse nodo por nodo mientras yo lo voy trazando a mi gusto. Y si yo dejo de trazarlo y comienzo a elevar y a moverme por el lienzo o por la foto, él sigue haciendo nodos, sigue haciendo nodos. Él sigue, 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 hasta cuando yo deje, estoy moviendo solo el mouse sin presionar ningún botón. Hasta ahí, y ahí le presiono el mouse ya. A ver, ¿dónde tenía el origen? Yo creo que por aquí estaba el principio. Bueno, ahí está, doble clic. Ahí hice la selección. La verdad no es que sea como muy orgánica, también son como muy lineales y como muy cuadriculados.
En algunos casos funciona porque uno sigue la línea y es más fácil. Control D. En nuestro caso, la herramienta que más vamos a usar es lazo, porque lo tenemos a nuestro gusto, y que lo practiquemos. Esto sí, por favor, practíquenlo mucho porque si no tenemos tableta gráfica, todo nos va a tocar hacerlo a mouse, todo a mouse. Trazar, graficar, eh, pincelar, siluetear, todo a mouse, ¿ok? Entonces, herramienta de lazo. Ahora sí, la de al lado. Vamos a la de al lado. Herramienta de selección. Perdón, herramienta de selección rápida. Y la herramienta de varita mágica.